29 de junio de 2006. No había alfombras rojas extendidas sobre el asfalto, ni cámaras de televisión grabando el momento, ni reporteros buscando la mejor toma. Solo existía un estacionamiento pobremente iluminado en Hidalgo, Texas, donde las luces parpadeantes apenas alcanzaban a dibujar las siluetas de los autos, y un disparo que rasgó el silencio de la noche justo cuando el concierto acababa de terminar. Tendido sobre el pavimento quedó Trigo Figueroa, el primogénito de Johann Sebastian, con apenas 27 años cumplidos, agonizando mientras trataba de cumplir aquella misión que había abrazado desde que era un crío: ser el escudo de su padre. Johann lo levantó del suelo y lo acunó entre sus brazos. Aguardó la llegada de los policías, aguardó la sirena de una ambulancia, pero nada apareció a tiempo. Nada llegó cuando todavía había algo que salvar. Aquella imagen desgarradora abrió la puerta a una sucesión de desgracias que durante mucho tiempo nadie se atrevió a nombrar con honestidad. A lo largo de los años, la versión que circuló oficialmente describió un pleito sin sentido contra unos aficionados pasados de copas. Un accidente desafortunado, un instante fatal, cuestión de segundos. Sin embargo, lo que de verdad ocurrió jamás fue tan sencillo de explicar. 4 años más tarde, en las horas previas al amanecer del 12 de junio de 2010, otro de los hijos, Juan Sebastián Figueroa, fue derribado por una bala procedente de un arma reservada exclusivamente para las fuerzas militares, justo a las afueras de un antro nocturno en Cuernavaca. No medió ningún forcejeo, no se generó ningún desorden previo. Solo 2 impactos precisos, uno en el cuello y otro en el pecho, ejecutados con la frialdad de quien sabe exactamente lo que hace. Aquello no fue una riña, fue una ejecución quirúrgica. Pocos días después, unas narcomantas rubricadas por una organización criminal vinieron a ofrecer las explicaciones que el aparato estatal prefirió callar. El apellido Figueroa ya había sido inscrito, sin permiso ni aviso, en el vocabulario sangriento de la guerra del narcotráfico. Y la cadena de tragedias todavía no se cerraba. En abril de 2023, Julián Figueroa, el menor de los hermanos, falleció en completa soledad dentro de su propia recámara. Esta vez, no hubo proyectiles ni persecuciones por las calles. El dictamen forense atribuyó la muerte a un infarto, pero las últimas líneas que había compartido en sus redes sociales eran más bien una plegaria, el anhelo de algo que ya resultaba imposible de conceder: poder abrazar nuevamente a su padre. Para mucha gente, aquella fue la escena final de una herida que jamás logró cicatrizar. 3 hijos muertos, 2 de ellos asesinados a sangre fría, otro consumido desde adentro por su propio dolor, y un nombre que invariablemente reaparece en el trasfondo de toda la historia: Guerrero, Morelos. Los jaripeos, los palenques, las celebraciones a puerta cerrada y una proximidad incómoda con aquellos hombres que ejercían el verdadero mando cuando la autoridad legal optaba por hacerse a un lado. Johann Sebastian fue coronado como el rey del jaripeo, el poeta de las clases populares, el ídolo capaz de abarrotar plazas enteras y de acumular premios Grammy. Pero también fue un individuo que construyó su vida y multiplicó su fortuna en regiones donde nada sucede por mera casualidad. Lo que aquí se cuenta no es una crónica sobre la mala fortuna ni sobre el azar cruel. Es una indagación sobre lo que cuesta coexistir con el poder equivocado, sobre la pregunta de si la celebridad puede transformarse en una coraza protectora o, por el contrario, en una condena anticipada. Para comprenderlo cabalmente, hace falta retroceder hasta el principio de todo, hasta Juliantla, Guerrero, a aquel momento en que José Manuel Figueroa todavía estaba convencido de que el triunfo profesional sería suficiente para mantener a la muerte alejada del umbral de su hogar. Juliantla, Guerrero, 8 de abril de 1951. En aquel rincón del país no nacen estrellas del espectáculo, nacen seres humanos que tendrán que aprender a sobrevivir. José Manuel Figueroa, el padre, vino al mundo en una tierra donde la pobreza no es un telón de fondo pasajero, sino una norma cotidiana e inescapable. Un lugar donde el silencio tiene un peso particular.
porque todos comparten el mismo conocimiento de las cosas, aunque ninguno se atreva a decirlo abiertamente. Guerrero ha sido durante generaciones un territorio duro, profundamente rural, henchido de orgullo, pero también un pasillo donde la presencia del Estado a veces se reduce a poco más que un rumor distante que nunca termina de concretarse. Fue en ese lodo, en esa aspereza, donde se moldeó el temperamento del muchacho que con el tiempo se convertiría en Johann Sebastian. Siendo adolescente, lo encaminaron hacia una de esas ideas de redención que en el México más profundo siempre suenan dignas y respetables. El seminario, la perspectiva de ordenarse sacerdote. Tenía apenas 14 años cuando lo intentó, buscando quizás disciplina, un rumbo definido, una vía de escape limpia y honorable. Pero hay llamados internos que sencillamente no admiten negociación. La música le estaba carcomiendo el pecho desde dentro, como si su propia garganta fuera una puerta imposible de mantener cerrada por mucho tiempo. Y cuando uno procede de la carencia más absoluta, los sueños no se acarician con delicadeza. Se arrancan a mordidas, se conquistan con uñas y dientes. Su primera gran humillación funcionó, paradójicamente, como su primera gran prueba. Cruzó hacia el norte de manera irregular y fue a parar a Chicago, muy lejos del caballo, lejos del palenque, lejos del sol abrasador del sur mexicano. Allá, el mito no significaba nada. Allá nadie lo conocía. Lo único que encontró fueron empleos modestos, de esos que te van encogiendo el alma poco a poco. Lavar automóviles, cargar charolas pesadas, atender habitaciones de hotel, volver tu propio nombre invisible para que el hambre no terminara por derrotarte. Y sin embargo, aquella etapa amarga le dejó algo que más adelante se convertiría en una marca peligrosa dentro de su personalidad, una obsesión imparable por demostrar su valía. Ya no le bastaría con cantar, ya no le bastaría con agradar al público. Necesitaba imponerse, necesitaba que el dinero se hiciera visible, que el poder se hiciera evidente, que quedara absolutamente claro que ya nunca más alguien volvería a mirarlo con desprecio por encima del hombro. Cuando por fin regresó a su tierra y el nombre de Johann Sebastian comenzó a abrir puertas, no se conformó con cualquier escenario disponible. Se lanzó de lleno al jaripeo, esa mezcla intensa y brutal de fiesta popular, polvo de tierra, valentía y orgullo ranchero. En ese ambiente el público no concede perdones fáciles. Allí el artista no funciona como un simple adorno decorativo. Es un líder emocional, un hombre al que se le exige autenticidad en cada verso que pronuncia. Por eso lo bautizaron como el rey del jaripeo. No se trataba meramente de un apodo agradable al oído, sino de una coronación otorgada por el propio pueblo, una manera de comunicarle que ya no cantaba para entretener a la concurrencia, sino que ahora cantaba para representarla por entero. Y entonces surge la paradoja, porque el jaripeo también constituye una frontera. No la frontera marcada en los mapas, sino una frontera de naturaleza moral. Aquellos palenques y lienzos charros, especialmente durante los años de mayor tensión, no siempre se regían por la misma legalidad que presume mostrar la televisión. Eran espacios donde el dinero brotaba con demasiada facilidad, donde la seguridad se adquiría pagando, donde una fiesta podía ser desbordantemente generosa y donde los hombres, realmente importantes, no eran precisamente los que figuraban en las páginas de los periódicos. Dentro de ese entorno, el éxito termina por convertirse en una especie de pacto, aun cuando nadie estampe su firma en papel alguno. Mientras el público lo encumbraba cada vez más, las cifras también lo iban blindando. Los premios Grammy y los Latin Grammy empezaron a sumarse, y de repente México contaba con un compositor que no se limitaba a interpretar canciones ajenas, sino que fabricaba himnos propios. Se le atribuyen más de 1000 composiciones, y eso no es un dato menor que pueda pasarse por alto. Estamos hablando de una verdadera fábrica de emociones, que nutrió a generaciones completas de mexicanos. Cada tema que se volvía éxito representaba una puerta nueva que se abría. Cada gira significaba la conquista de un territorio inédito. Cada triunfo añadía otra capa de confianza personal que, peligrosamente, a veces se confundía demasiado con la sensación de ser invulnerable. Pero la invulnerabilidad
no es más que un espejismo, particularmente para alguien que viene de la escasez. Porque cuando aprendes a convivir con el miedo desde pequeño, terminas confundiendo ese miedo con respeto. Y cuando finalmente el mundo te ovaciona, puedes caer en la trampa de creer que esos aplausos te blindan contra cualquier desgracia. Johann Sebastian levantó su imperio con un talento auténtico. Eso es innegable. Pero también lo construyó impulsado por una necesidad interior de controlar todo lo que lo rodeaba. Caballos, ranchos, gente a su alrededor, lealtades que se compran a base de obsequios, de empleo, de promesas. Era su forma de repetirse a sí mismo que esta vez el destino no lo tomaría por sorpresa. El problema es que el destino siempre encuentra las grietas, y esas grietas acostumbran a abrirse justo donde el oro brilla con mayor intensidad. En los vínculos personales, en las horas de la noche, en esas amistades que aparecen convenientemente cuando ya eres alguien importante, en los lugares donde te reciben con honores de monarca, pero te observan con la mirada calculadora de quien evalúa una posible ficha de intercambio. Porque en México, la fama no atrae solamente admiradores, también atrae intereses oscuros. Y en el instante en que empiezas a comprender esa verdad, el relato de tus orígenes deja de ser una historia inspiradora de superación personal para transformarse en la primera señal de advertencia. Porque aquel hombre que emergió del barro no solo aprendió a cantar para no morir de hambre, aprendió también a negociar su lugar dentro de un mundo donde la música y el poder de cuando en cuando se sientan a la misma mesa, sin que nadie se moleste en preguntar quién fue el que pagó finalmente la cuenta. 1996. En la pantalla de la televisión mexicana, todo aparentaba ser una estampa de perfección absoluta. Johann Sebastian y Maribel Guardia conformaban ese tipo de pareja que el público anhela imaginar como eterna e indestructible. Eran hermosos, carismáticos, exitosos, capaces de convertirse en titulares de revista sin el menor esfuerzo. Compartían cuadro en la telenovela Tú y yo, y vistos desde afuera, daba la impresión de que el destino por fin le había concedido a Johann una existencia estable. Una familia que podía exhibirse sin sombras de por medio. Un hogar donde el aplauso del público no irrumpiera calzando botas embarradas de lodo. Pero las estampas perfectas, cuando se examinan de cerca con suficiente atención, siempre revelan alguna grieta. Y precisamente dentro de esa grieta comenzó a gestarse la fractura más peligrosa de toda esta historia. No la fractura visible que ocurre sobre un escenario, sino la que se incrusta en el interior de los hijos cuando descubren que el amor también puede ser un espectáculo capaz de apagarse de un momento a otro, sin previo aviso. Porque Johann jamás fue un hombre concebido para la quietud y la calma. Poseía esa manera particular de transitar por la vida como si cada día representara un nuevo palenque, como si invariablemente hubiera otra puerta abierta hacia una emoción distinta, hacia otra promesa por cumplir, hacia un riesgo adicional por correr. Sus propios hijos lo retrataron empleando una palabra que suena romántica hasta que comprendes el daño que un enamorado compulsivo es capaz de provocar. Un hombre que confunde el deseo pasajero con el destino, y que en ocasiones cree que su encanto personal funciona como una forma automática de absolución. Y fue ahí, en el set de grabación, entre cámaras encendidas, guiones y maquillaje, donde apareció el detonante que acabó por destruir aquello que el público tanto aplaudía: el vínculo con una actriz joven, Arlette Terán. Surgió en el sitio donde menos se esperaba que pudiera surgir, precisamente porque todos tenían la mirada puesta allí. Y aún así, nadie consiguió detenerlo. No fue un rumorcito insignificante que se desvaneciera pronto. Se convirtió en tema de conversación de pasillos, de páginas de revistas, de miradas cargadas de incomodidad. Cuando una traición sucede en la intimidad, una familia puede mantenerla oculta durante cierto tiempo. Pero cuando ocurre bajo el resplandor de los reflectores, el golpe se duplica. Quiebra la pareja y simultáneamente humilla al hogar entero ante los ojos de todos. Maribel, reconocida por su fortaleza de carácter y por una imagen pública intachable,
Tomó una decisión que en aquel mundo se paga muy caro: cortar de tajo, de raíz. La ruptura se consumó ese mismo año, y de la mano de ella llegó el verdadero daño colateral, ese que jamás se reseña en ninguna nota de espectáculos: el impacto psicológico sobre los hijos que quedaban atrapados entre dos casas distintas y dos silencios igualmente densos. Julián era apenas un niño pequeño. Creció contemplando cómo el apellido que portaba con orgullo sobre el pecho era también una herida que nadie se tomaba la molestia de explicarle por completo. Y para los otros hijos, los mayores, el golpe adoptó una forma diferente, aunque resultó igual de profundo y devastador. Trigo y Juan Sebastián, que ya contaban con la edad suficiente para entender el mundo en toda su crudeza, presenciaron cómo aquel padre que parecía invencible también podía dejarse arrastrar por los impulsos. Vieron cómo el ídolo que dominaba a las multitudes era incapaz de dominarse a sí mismo. Esa clase de revelación transforma para siempre la relación entre padre e hijo, porque un hijo puede llegar a perdonar muchísimas cosas, pero tarda años enteros en aceptar que su propio padre es capaz de demoler su propia casa sin que nadie lo haya empujado a ello. Y es aquí donde la historia adquiere un tono más sombrío de lo que aparenta a simple vista, porque la ruptura familiar no genera únicamente tristeza, genera vulnerabilidad. Un hogar dividido es, en esencia, un hogar desprovisto de escudo protector. Un hijo que se ve obligado a vivir entre dos mundos aprende a mantener el cuerpo en tensión permanente, a permanecer siempre alerta, a descifrar las miradas ajenas, a calcular la cercanía del peligro, aunque nadie lo mencione abiertamente. Y en la existencia de Johann Sebastian, donde el éxito estaba firmemente atado a territorios calientes y a noches en las que el poder verdadero no siempre viste uniforme, esa vulnerabilidad equivalía a gasolina arrojada sobre el fuego. Un padre que permanece ausente por las giras, por las grabaciones, por los compromisos infinitos, por su propia forma desordenada de vivir, va dejando tras de sí espacios vacíos. Y los espacios vacíos invariablemente terminan llenándose con algo, con resentimiento acumulado, con miedo silencioso, con excesos, con compañías equivocadas, con la urgencia de probar la propia hombría demasiado pronto. La industria del espectáculo lo ovacionaba, pero el núcleo familiar ya estaba resquebrajado por dentro. Y cuando un núcleo se quiebra de esa manera, las tragedias que vendrán después no caen del cielo de forma inesperada. Se construyen lentamente, en el más absoluto de los silencios. Años más tarde, cuando el público intente comprender por qué razón 3 hijos acabaron muertos, muchos buscarán las respuestas en las armas, en los cárteles, en las persecuciones, en hombres que infunden terror. Pero existe una raíz mucho más íntima que casi nadie quiere atreverse a mirar de frente. La familia ya era un edificio sostenido por columnas dañadas mucho antes de que llegaran los disparos y las noticias trágicas. Esa casa arrastraba grietas emocionales desde 1996, desde el preciso momento en que el amor dejó de ser un refugio para convertirse en material de portada. Y lo más cruel de toda la situación es que, visto desde afuera, Johann continuaba pareciendo exactamente el mismo de siempre. Seguía cantando como si nada hubiera pasado, seguía abarrotando plazas, seguía montando un espectáculo donde la gente acudía a olvidarse de su propia vida durante un par de horas. Pero en su interior, aquel hombre ya estaba protagonizando otra historia muy distinta, la de un padre que había multiplicado los hijos, multiplicado los amores, multiplicado los éxitos, y que sin percatarse de ello, también había multiplicado sus puntos débiles. Porque cada relación rota deja atrás a un niño tratando de entender, y un niño confundido acaba transformándose en un adulto que busca respuestas en los lugares más peligrosos. Este capítulo no es un simple chisme de farándula, es el instante exacto en que la tragedia se vuelve posible. Porque cuando una familia se quiebra, ya no hay una sola vida puesta en juego sobre el tablero, hay varias. Y en el caso particular de los Figueroa, esa primera fractura fue la señal inaugural de que el precio del brillo no siempre se cobra arriba del escenario. A veces se cobra dentro de casa,
con el paso de los años, con la sangre derramada y con un silencio que nadie sabe muy bien cómo reparar. En Julián Tla Guerrero, la fama no se cuantifica únicamente en discos vendidos. Se mide en quién te saluda al pasar, en quién te cuida la espalda, en quién te permite cantar sin que la noche se transforme en una amenaza velada. Y es justamente ahí donde la leyenda de Johann Sebastian empieza a adquirir tintes inquietantes. Porque su imperio no floreció en una capital vigilada y burocrática, sino en una tierra donde la música y el miedo aprendieron a coexistir como si ambos formaran parte del mismo paisaje natural. Él no era simplemente un cantante de gran éxito comercial, era el símbolo viviente de todo un mundo, el mundo del jaripeo, de los palenques, de las ferias regionales, donde la autoridad acostumbra llegar con retraso y donde la gente poderosa siempre ocupa ya su sitio en la primera fila. Durante la década de los 90 y los primeros años del nuevo milenio, ese circuito se transformó en un terreno idóneo para la narcocultura, no por una cuestión meramente estética, sino por pura logística operativa. Enormes cantidades de dinero en efectivo circulando, multitudes concentradas en un mismo punto, esquemas de seguridad privada, noches que se prolongan hasta el amanecer, promotores cuya operación depende de permisos que nadie ve pero que existen. Dentro de ese contexto, la pregunta pertinente deja de ser si un artista se cruzó alguna vez con ciertos nombres, y se convierte en otra interrogante mucho más áspera. ¿Cuánto cuesta en realidad no cruzarse jamás con ellos? Es precisamente ahí donde brotan los relatos que ensucian, los testimonios que insisten una y otra vez, las sospechas que nunca terminan de marcharse, por más que nadie quiera pronunciarlas en voz alta. Con el correr de los años, diversas investigaciones periodísticas y libros de investigación colocaron a Johann Sebastian sobre un mapa que él nunca aceptó públicamente. La periodista Anabel Hernández, en el marco de su trabajo sobre los vínculos entre figuras públicas y capos del narcotráfico, ha sostenido que el cantante mantenía cercanía con líderes del cártel de los Beltrán Leiva, y que en su entorno se hablaba de fiestas privadas y de una relación de conveniencia mutua, donde la celebridad sirve como barniz de prestigio respetable y la protección funciona como un escudo. Esa idea no demuestra la comisión de un delito, pero sí dibuja con claridad un patrón, el de una convivencia peligrosa que en México frecuentemente opera como moneda de cambio. Y entonces aparece el otro expediente, todavía más oscuro y bastante más difícil de mirar directamente a los ojos. En 2017, un texto periodístico hizo estallar un escándalo que ya no era un simple rumor de cantina ni un chisme susurrado entre camerinos, sino una referencia directa a una investigación sobre trata de personas, en la que, de acuerdo con los reportes, algunas víctimas señalaban un rancho asociado al cantante. La familia reaccionó con indignación y furia, y llevó el asunto ante los tribunales, acusando daño moral. En 2019, un juez absolvió al periodista, argumentando que su publicación se sustentaba en información contenida en documentos pertenecientes a una investigación formal, aunque ello no equivalía de ninguna manera a una sentencia penal en contra de Johann Sebastian. Ese matiz resulta absolutamente crucial, porque el expediente quedó suspendido en una especie de limbo moral, ni demostrado ante una corte penal, ni tampoco sepultado como una invención carente por completo de base documental. Lo verdaderamente perturbador no es exclusivamente la acusación en sí misma, sino la mecánica del poder que insinúa entre líneas. Un artista que domina toda una región y un género musical completo. Una finca convertida en escenario de fiestas. Gente que entra y sale constantemente. Promesas que se hacen, regalos que se reparten, silencios que se imponen, y la sensación persistente de que en ciertas noches nadie se atreve a preguntar quién está pagando, porque la pregunta verdaderamente correcta sería otra: ¿quién manda aquí? A Johann Sebastian se le llamó el rey del jaripeo, y esa corona, en determinados territorios del país, no se sostiene únicamente a base de aplausos. Se sostiene mediante acuerdos, mediante tolerancias, mediante favores, mediante una clase de paz que no se firma sobre ningún papel,
pero que se cobra de igual forma. Y es aquí donde nace la sospecha de la deuda de sangre. No como una cuenta minuciosamente escrita en algún libro contable, sino como una lógica antigua y profundamente brutal. Si tú recibiste protección, si pudiste cantar donde otros tenían vedado el paso, si encontraste puertas abiertas en lugares donde no es la ley quien toma las decisiones, entonces, tarde o temprano, alguien podría aparecer dispuesto a cobrar. No necesariamente en dinero. A veces algo peor, algo que duela mucho más y que garantice la obediencia futura. En el México desgarrado por la guerra entre cárteles, esa clase de cobro no siempre recae directamente sobre el beneficiario original. En numerosas ocasiones, golpea donde más profundo duele, en la familia, en los hijos, en la parte más frágil y vulnerable del orgullo. Porque incluso si Johann Sebastian jamás se sentó a negociar absolutamente nada, incluso si su única arma fue siempre la guitarra y su única ambición fue convertirse en alguien grande, el simple hecho de moverse dentro de ese ecosistema lo expuso a un peligro que no perdona las ingenuidades. Y cuando ese ecosistema se rompe, cuando cambian los jefes que mandan, cuando muere un protector clave, cuando un territorio entra en disputa abierta, aquello que antes funcionaba como blindaje se transforma de pronto en maldición. El lujo, los caballos finos, la fama arrolladora, los palenques desbordados de gente. Todo eso puede no ser más que la fachada de una casa edificada sobre arena movediza. Con esa sombra ya instalada sobre su nombre, el destino deja de parecer una línea recta y tranquila para convertirse en una cuenta regresiva implacable. Porque después de los rumores y los expedientes, llega aquello que nadie puede poner en discusión: la primera muerte, la primera noche en que la música se detuvo y el apellido Figueroa comenzó a aprender, a la fuerza, el idioma del duelo. La primera noche no se anunció como una advertencia simbólica. Llegó cargada de ruido, de empujones, de gritos, con una pistola alzándose en medio de un lugar donde se suponía que la música debía ser lo único capaz de imponerse. 27 de agosto de 2006, Hidalgo, Texas. Una vez concluido el concierto, mientras la gente todavía conservaba el eco de las canciones resonando dentro del pecho, Trigo Figueroa hacía lo mismo que había hecho tantas veces antes: proteger a su padre. No actuaba como un escolta profesional contratado, sino como un hijo, como ese muro de carne y hueso que uno coloca por puro instinto cuando el peligro se aproxima demasiado. Trigo tenía 27 años de edad. No era una figura pública ávida de cámaras ni de reflectores. Era el primogénito, el que comprendía mejor que nadie el peso real que cargaba aquel apellido, y también el riesgo que llevaba aparejado. Por eso se encontraba ahí, conteniendo a un grupo de hombres notoriamente ebrios que exigían a gritos acercarse a Johann Sebastian. No reclamaban una canción, no pedían un saludo cordial, exigían acceso directo, como si el escenario fuera una simple prolongación de su propia voluntad. En cuestión de segundos, la discusión escaló hasta convertirse en empujón. El empujón derivó en amenaza, y la amenaza terminó materializándose en un disparo. El balazo fue directo a la cabeza, seco, certero, preciso. No me dio advertencia alguna, no hubo un forcejeo prolongado. Fue esa clase de violencia que no pretende asustar, sino que busca terminar con todo de inmediato. Trigo se desplomó sobre el suelo, mientras su padre corría desesperadamente hacia él, sin guardaespaldas que lo acompañaran, sin fama que valiera de algo, sin nada en el mundo que pudiera comprar el regreso de aquel instante. Johann Sebastian lo sostuvo entre sus brazos, aguardando una ayuda que tardaba en aparecer, minutos que se sintieron eternos. Tiempo después, declararía que, justo cuando más necesitó a la policía, ésta no llegó. Que justo cuando más necesitó una ambulancia, ésta tampoco llegó. Y aquella frase no constituía un berrinche mediático en busca de atención. Era el lamento descarnado de un hombre que acababa de comprender que toda su influencia acumulada no servía absolutamente de nada para salvar la vida de su hijo. La versión oficial habló de un pleito con aficionados alcoholizados, de un joven identificado como Ricardo Sánchez, que escapó del lugar a bordo de un BMW de color blanco.
de un crimen caótico y prácticamente accidental. Pero ya desde aquel primer día, había detalles que sencillamente no encajaban. El tipo específico de disparo, la frialdad evidente del agresor, la velocidad con la que se esfumó de la escena. No daba la impresión de tratarse de un fanático fuera de control. Parecía más bien alguien acostumbrado a empuñar un arma sin titubear ni un segundo. El detalle más inquietante de todos llegó algún tiempo después. Meses más tarde, el nombre de Ricardo Sánchez apareció relacionado con otros crímenes de una brutalidad extrema cometidos en territorio estadounidense. Nunca se confirmó de manera oficial que se tratara de la misma persona, pero la coincidencia quedó flotando en el aire como una nube tóxica imposible de disipar. Demasiado violento para ser fruto del azar. Demasiado limpio en su ejecución para tratarse de un mero accidente. Y demasiado oportuno para ser únicamente cuestión de mala suerte. Para Johann Sebastian, aquella noche estableció un antes y un después tajante en su existencia. El hombre que había edificado toda su vida bajo la convicción de que podía controlar su entorno descubrió, de la manera más dolorosa, que existían fuerzas que no se negocian a base de canciones. Compuso Trigo, una pieza que no perseguía el éxito comercial. Era un requiem, un intento desesperado de ordenar el dolor convirtiéndolo en palabras. Pero el dolor no se ordena ni se acomoda, se queda anclado, se enquista en lo más profundo y empieza a transformarlo todo a su paso. A partir de aquella muerte, el apellido Figueroa dejó de representar únicamente un legado artístico. Se convirtió en un apellido marcado. Los demás hijos lo experimentaron no como una noción abstracta y lejana, sino como una presencia constante que los acompañaba a todas partes. El miedo ya no era algo teórico, ahora tenía una fecha concreta, un lugar específico y una tumba donde llorar. Y cuando el miedo se instala dentro de una familia de esa manera, ya nunca termina de salir por completo. Muchos años después, cuando se intente explicar esta historia como una simple cadena de tragedias inconexas y aisladas, habrá quienes sostengan que Trigo murió por la mala fortuna de encontrarse en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero esa explicación se queda lamentablemente corta, porque existen lugares que se vuelven peligrosos por pura acumulación, y apellidos que sin siquiera saberlo, empiezan a arrastrar cuentas que no les pertenecen. La muerte de Trigo no fue solamente una pérdida dolorosa, fue un mensaje, uno que nadie se atrevió a traducir en voz alta durante aquel momento, pero que quedó escrito con sangre desde aquella noche en Texas, porque después de ese disparo, la historia ya no iba a girar en torno a la música, ni al éxito, ni siquiera a la fama. Iba a girar en torno a la supervivencia, y a cuánto es capaz de resistir una familia, cuando el pasado empieza a cobrar sus deudas de la peor forma imaginable. La segunda muerte no llegó envuelta en confusión ni en caos. Llegó con método, con un mensaje claro detrás, con esa clase de violencia que jamás se equivoca de objetivo. 12 de junio de 2010. Cuernavaca, Morelos. En aquel momento histórico, la ciudad no era un destino turístico apacible, era un tablero de guerra abierta. Desde diciembre de 2009, tras la caída de Arturo Beltrán Leiva, las calles habían quedado tomadas por una disputa feroz entre facciones que ya no reconocían jerarquías claras ni respetaban mando alguno. Cada noche traía consigo nuevas ejecuciones. Cada bar se convertía en una trampa potencial. Cada rostro desconocido podía pertenecer a un vigía del crimen organizado. Juan Sebastián Figueroa tenía 32 años y, con el tiempo, había aprendido a vivir con cautela. No era un ingenuo. Sabía perfectamente que el apellido pesaba sobre sus hombros. Sabía que ese apellido abría puertas, pero que al mismo tiempo atraía miradas indeseadas. Aquella noche salió a divertirse con un grupo de amigos. Nada que se saliera de lo común. Un antro, música a todo volumen, alcohol corriendo, un intento de ingresar al lugar. La versión que más se repitió habla de una discusión trivial, de una negativa a permitirle el acceso en la entrada, de un intercambio acalorado de palabras.
Pero lo que sucedió a continuación no fue una pelea entre borrachos. Fue una ejecución fría y calculada. El hombre que disparó no titubeó ni por un instante. Extrajo un arma corta de calibre 9 milímetros, de uso prohibido para civiles. 2 disparos certeros, uno dirigido al cuello, otro al pecho. Precisión absoluta, frialdad total, distancia corta. Juan cayó sin tener siquiera tiempo para reaccionar. El tirador se dio media vuelta y se marchó tranquilamente. No echó a correr, no gritó, no improvisó nada. Ese detalle lo cambia absolutamente todo, porque cuando alguien actúa de esa manera, no está defendiendo su ego herido, está cumpliendo una orden recibida. En cuestión de pocas horas, Cuernavaca se llenó de rumores, y poco después aparecieron las narcomantas, esas lonas colgadas en puentes y avenidas firmadas por el Cártel del Pacífico Sur. En ellas, no solo se mencionaba el nombre del presunto responsable, Guillermo Vargas Rivera, también se explicaba todo el contexto detrás del crimen. Se hablaba de una traición, se hablaba de vínculos con el grupo de Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, y lo más inquietante de todo, se dejaba perfectamente claro que el asesinato de Juan Sebastián no había sido autorizado por la facción que dominaba aquel territorio. Ese gesto no respondió a la compasión, respondió a la política. En el lenguaje propio del narcotráfico, aclarar quién mata y quién no constituye una forma de marcar territorio y de proteger los propios intereses. Días más tarde, los cuerpos de Guillermo Vargas y de su padre aparecieron sin vida, torturados, decapitados, acompañados de otro mensaje escrito. El castigo ya había sido ejecutado, el equilibrio había sido restaurado, y en medio de aquel sangriento ajuste de cuentas, una familia entera quedaba oficialmente marcada. Para ese entonces, el nombre de Johann Sebastian ya no circulaba únicamente en las listas de reproducción, circulaba también en los comunicados criminales. Y esa es una frontera que no se cruza sin pagar consecuencias. Porque cuando un cártel se toma la molestia de aclarar públicamente que no tocó a un inocente, lo que en realidad está comunicando es que ese supuesto inocente importa dentro de su mapa de poder. No por cariño, evidentemente, sino por utilidad, por historia compartida, por deuda pendiente. Johann Sebastian no habló demasiado después de aquella muerte. No pronunció discursos extensos, no presentó denuncias públicas. Hubo silencio. Un silencio pesado, casi estratégico, porque en ciertos contextos hablar equivale a exponerse, y él ya había perdido a 2 hijos. La música continuó su curso, pero algo en el escenario había cambiado para siempre. Su cuerpo empezó a fallar con creciente frecuencia. El cáncer avanzaba sin tregua. El cansancio se hacía visible a leguas. Ya no cantaba con la misma arrogancia de antaño. Cantaba como quien se esfuerza desesperadamente por sostener lo poco que aún permanece en pie. Lo que diferencia esta segunda muerte de la primera es la claridad meridiana del mensaje. Trigo murió en medio de un caos que todavía podía interpretarse, con cierto esfuerzo, como un accidente violento. Juan murió en una ciudad literalmente sitiada, dentro de un contexto de guerra abierta, con armas de uso exclusivo del ejército, con comunicados oficiales emitidos por el crimen organizado. Eso ya no puede atribuirse a la mala suerte. Eso significa estar inmerso dentro de una narrativa que no se eligió voluntariamente, pero que se heredó por nacimiento. Y aquí, la noción de la deuda de sangre deja de sonar como una mera metáfora poética, porque nadie está afirmando que Johann Sebastian ordenara absolutamente nada. Nadie sostiene que firmara pactos rubricados con su propio nombre. Lo que los hechos concretos sugieren es algo bastante más inquietante. Que durante años, su éxito coexistió con un sistema que cobra puntualmente cuando el equilibrio se rompe. Que mientras existió un protector poderoso, el apellido fue respetado. Y que cuando ese protector finalmente cayó, el apellido quedó peligrosamente expuesto. Juan Sebastián no murió por una mujer. No murió por un empujón, no murió por un impulso pasajero. Murió en el momento exacto en que el tablero ardía en llamas, y murió tal como mueren las fichas valiosas cuando dejan de estar cubiertas, sin juicio previo, sin explicación, con un mensaje que ni siquiera estaba dirigido a él,
sino a su padre y a todo aquello que su nombre representaba dentro de un mundo donde la fama no protege a nadie, solamente pospone lo inevitable. Después de aquella noche en Cuernavaca, ya no quedaba lugar para las dudas. La tragedia no era una cadena de eventos sueltos y aislados. Era una secuencia bien definida. Y como toda secuencia, todavía no había llegado a su final. El 8 de abril, mientras México celebraba un aniversario más del nacimiento de Johann Sebastian, el silencio ya se había instalado de manera permanente en la familia Figueroa. El rey del jaripeo llevaba meses consumiéndose lentamente a causa de un cáncer de huesos que le había arrebatado la voz, el peso corporal y la energía vital, pero que no había logrado robarle la memoria. En su rancho de Juliantla, rodeado de caballos y de recuerdos acumulados durante toda una vida, el hombre que había abarrotado palenques y estadios comenzó a despedirse del mundo sin necesidad de discursos. Sabía perfectamente que no se marchaba solo. Sabía que dejaba atrás una historia rota en pedazos. Para Julián Figueroa, aquel día no significó únicamente la muerte de un padre. Marcó el inicio de una herencia invisible, pesada, imposible de rechazar o devolver. Desde su más tierna infancia, había crecido en medio de dos ausencias simultáneas. La ausencia física de Johann, siempre de gira, siempre rodeado de gente desconocida, y la ausencia emocional de una familia que jamás consiguió recomponerse después de las traiciones, los escándalos públicos y las muertes sucesivas. Julián no heredó los millones acumulados ni el control sobre el imperio musical. Heredó algo bastante más difícil de cargar sobre los hombros: el miedo. Y ese miedo no surgía de la nada ni carecía de fundamento. Dos de sus hermanos habían muerto antes siquiera de cumplir los 35 años de edad. Uno cayó abatido por una bala en Texas durante el año 2006. El otro fue ejecutado en Cuernavaca en 2010, en plena guerra desatada entre cárteles rivales. Julián creció escuchando aquellos nombres como si fueran advertencias silenciosas susurradas al oído. Trigo, Juan Sebastián, nombres que dentro de la casa familiar no se pronunciaban en voz alta, pero que permanecían presentes en cada conversación que quedaba abruptamente interrumpida, en cada mirada larga y triste de su madre, en cada canción melancólica que sonaba de fondo. A diferencia de sus hermanos mayores, Julián no buscó refugio en la noche ni en los excesos exhibidos públicamente. Buscó amparo en la música, pero también, lamentablemente, en el alcohol. En diversas entrevistas posteriores, confesó que la depresión había tocado a su puerta a una edad temprana, que existían días en los que el simple acto de levantarse de la cama representaba una verdadera batalla, que el apellido Figueroa pesaba muchísimo más que cualquier ovación recibida. «Tengo un motivo para vivir. Mi hijo», repitió en más de una ocasión, pero también reconoció abiertamente que había noches en las que el pasado regresaba a visitarlo sin pedir permiso a nadie. La muerte de Johann Sebastian, ocurrida en julio de 2015, cerró de golpe una puerta que Julián todavía no se sentía preparado para cerrar. No hubo reconciliaciones finales que sanaran las heridas. No hubo conversaciones pendientes que quedaran finalmente resueltas. El padre se marchó, cargando consigo todos sus silencios, y el hijo se quedó atrapado con preguntas que jamás encontrarían respuesta. ¿Cuánto sabía realmente Johann de todo aquello? ¿Qué tan cerca llegó a estar del peligro verdadero? ¿Por qué razón la violencia rondó siempre a su familia, incluso cuando él ya no estaba presente para protegerlos? Con el transcurso de los años, Julián intentó construir para sí mismo una vida normal y apacible. Se casó, se convirtió en padre, publicó su propia música, incursionó en la actuación, sonrió frente a las cámaras. Pero quienes lo conocían de cerca sabían perfectamente que algo en su interior continuaba quebrado. En sus redes sociales, los mensajes que compartía se volvían cada vez más introspectivos, cada vez más oscuros y cargados de melancolía. Hablaba del tiempo como si fuera una mentira piadosa, de la sanación como una promesa que no siempre llega a cumplirse, de un abrazo que todavía seguía esperando recibir. El 9 de abril de 2023,
Apenas un día después de lo que habría sido el cumpleaños de Joan Sebastián, Julián Figueroa murió completamente solo dentro de su habitación. Tenía 27 años de edad, exactamente los mismos que tenía Trigo cuando cayó en aquel estacionamiento de Texas. El dictamen médico fue contundente y claro: infarto agudo al miocardio acompañado de fibrilación ventricular. No hubo balas, no hubo sicarios, no hubo persecuciones por las calles. Pero para mucha gente, aquella explicación clínica no bastó para cerrar definitivamente la historia. Porque existen muertes que no requieren de violencia externa para ser, en el fondo, consecuencia directa de la violencia. Existen corazones que se rompen lentamente, año tras año, cargando duelos jamás resueltos, miedos heredados de generación en generación y una historia familiar marcada por la sombra perpetua. Julián no cayó víctima de una deuda de sangre directa y explícita. Cayó por el eco persistente de todas las anteriores. Y así, sin disparos ni narcomantas de por medio, la tragedia terminó de completar su círculo perfecto. 3 hijos muertos, 3 finales distintos en sus formas, una misma raíz compartida en el fondo. Lo que quedó tras de sí no fue simplemente un escándalo más para las revistas, sino una pregunta incómoda que sigue flotando sobre el legado completo de Joan Sebastián. ¿Hasta dónde alcanza realmente el precio de convivir con el poder? ¿Y cuántas vidas es capaz de cobrar ese poder, incluso después de que uno ya ha muerto? Durante muchos años, la historia de Joan Sebastián fue narrada como la de un hombre que lo tuvo absolutamente todo y que terminó perdiéndolo a causa de la enfermedad. Un artista prolífico hasta el extremo, un poeta surgido del pueblo, un ícono indiscutible del jaripeo que murió librando una batalla heroica contra el cáncer. Pero cuando uno se detiene a observar con cuidado las fechas, los nombres y los contextos, esa versión empieza a revelarse insuficiente, porque existen trayectorias vitales que no logran explicarse únicamente apelando al talento y a la mala suerte. Hay vidas que avanzan siguiendo una lógica mucho más oscura, marcada por pactos invisibles y por consecuencias que se difieren en el tiempo. El patrón resulta sencillamente imposible de ignorar. Primero, el ascenso meteórico. Un muchacho salido de la pobreza más extrema de Guerrero que termina edificando un imperio musical en una de las regiones más violentas y disputadas de todo México. Un cantante que no se limita a llenar palenques, sino que domina por completo un circuito donde la música, el dinero y el poder armado conviven sin fronteras claramente definidas. Durante años enteros, nada parece tocarlo. Ni la violencia generalizada que azota la región, ni los ajustes de cuentas entre bandas, ni el caos que envuelve a tantos otros artistas. Esa protección no es gratuita, y en esos territorios particulares nunca lo es. Luego sobreviene el quiebre. En diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leiva cae abatido por la Marina. El equilibrio se rompe abruptamente. Las lealtades se fragmentan en pedazos. Los viejos acuerdos dejan de tener validez alguna. Y justamente en ese nuevo escenario de incertidumbre, la tragedia golpea de nuevo a la familia Figueroa. Juan Sebastián muere en Cuernavaca durante una ejecución que lleva impresas todas las firmas características del crimen organizado. Aparecen las narcomantas, se señalan nombres concretos, se consuman venganzas en cuestión de pocos días. No se trata de un crimen aislado, es un mensaje articulado dentro de una guerra mayor. Después llega el silencio. Joan Sebastián nunca ofrece una explicación pública, nunca presenta una denuncia, nunca señala a un culpable. Sigue cantando, sigue trabajando incansablemente, sigue habitando los mismos territorios de donde otros han tenido que huir despavoridos o pagar con sus propias vidas. Para algunos observadores, esa actitud confirma su inocencia. Para otros, refuerza la sospecha de que sabía demasiado, de que su supervivencia no dependía del puro azar, sino de una posición especial y privilegiada dentro de un sistema que no perdona jamás a los ingenuos. La muerte de Trigo, acaecida años antes en Texas, comienza entonces a leerse bajo otra luz completamente distinta. Ya no como una simple pelea entre borrachos,
sino como un evento extraño y perturbador, protagonizado por un agresor cuyo perfil encaja mucho mejor con el de un criminal violento y profesional que con el de un fanático ebrio descontrolado. Y la muerte de Julián finalmente cierra el círculo desde un ángulo diferente, sin balas, sin sicarios, sin persecuciones, pero con una devastación emocional acumulada minuciosamente a lo largo de toda una existencia. Es aquí donde la idea de la deuda de sangre deja de ser una metáfora exagerada y poética para convertirse en una hipótesis incómoda y difícil de sacudirse. No se trata de una deuda firmada con tinta, no de un acuerdo explícito y documentado, sino de un intercambio tácito y silencioso. Protección a cambio de convivencia, seguridad a cambio de silencio, beneficios a cambio de exposición. Y cuando ese delicado equilibrio se rompe, el costo no siempre lo paga quien selló el pacto original. En ocasiones, lo pagan los hijos. Nada de todo esto puede demostrarse ante un tribunal de justicia. No existen sentencias condenatorias contra Johann Sebastian. No hay documentos que lo incriminen formalmente. Pero las historias verdaderamente importantes no siempre quedan registradas en los expedientes judiciales. Se escriben más bien en los patrones que se repiten, en las coincidencias que vuelven una y otra vez, en las familias que acumulan muertos, mientras otras, atravesando circunstancias prácticamente idénticas, no logran sobrevivir ni la mitad de ese tiempo. Johann Sebastian murió rodeado de honores. Sus canciones continúan sonando en las bocinas de todo el país. Su nombre permanece intacto en el corazón de millones de fanáticos. Pero detrás del mito construido cuidadosamente queda una advertencia silenciosa. El éxito edificado sobre territorios dominados por la violencia nunca es neutral, nunca está exento de consecuencias. Y cuando el poder se obtiene en la cercanía de la oscuridad, esa misma oscuridad siempre termina encontrando la manera de cobrar aquello que considera legítimamente suyo. Quizás esa fue la verdadera herencia que dejó el rey del jaripeo. No solamente música, no únicamente fama, sino una historia que demuestra que en ciertos mundos nadie baila con el diablo sin dejar atrás, de manera irremediable, una parte de sí mismo.